¿Qué ha dicho la Corte en precedentes sobre esto? Porque además del procedimiento, de cuál vaya a ser la vía indicada, que coincido totalmente contigo, no creo que sea el 11, sino podría ser una acción, una controversia con sus propias dificultades, y el amparo todavía más con la causal de improcedencia que tiene expresa, pero que habría que, en su caso, declararla inconvencional o inconstitucional. Otro de las premisas sobre las que creo que tendría que trabajar un tribunal para llevar esto es qué precedentes tiene al respecto, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, mira, bien lo dices, no es un tema nuevo, no es la primera vez que la Corte se enfrenta a la pregunta. Sin embargo, creo, y haciendo nuevamente eco a la conversación muy interesante que tuviste con Jaime, la Corte lo ha venido postergando bastante. Y dice muy bien Jaime Olaiz en el podcast pasado, no hay momento de tranquilidad en el que esto se pueda platicar. ¿No? Podríamos decir que resta legitimidad a que la pregunta se plantee ahora, precisamente cuando la Corte está directamente involucrada en la reforma. Los ministros están directamente involucrados en la reforma. Pero hagamos un recuento así muy sencillo para darnos cuenta que ninguno de esos momentos fue tranquilo. Quizás todavía muchos recordaremos de nuestros libros de texto de Derecho Constitucional de la licenciatura, los amparos Camacho, ¿no? Los más, quizás la primera vez, no sé si sea la primera, pero muy probablemente la primera vez que la pregunta se plantea en México. Los amparos Camacho, para dar un poco de contexto, lo que estaban buscando era declarar inconstitucional la norma, si no me equivoco, transitoria de la reforma constitucional que le da al Distrito Federal entonces pues el estatus de entidad política que será gobernada por un jefe de gobierno. Manuel Camacho Solís era en ese momento el regente nombrado por el presidente de la República, y entonces lo que hace transitoriamente esta reforma es decir, sin nombres, el actual quien ocupe en este momento la regencia no podrá competir por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Haciendo palabras más, palabras menos, es una norma privativa y directamente dirigida a que Manuel Camacho no pudiera competir y no pudiera ser en su momento aspirante a la presidencia de la República. Manuel Camacho promueve el amparo en contra de esta norma constitucional y la Corte termina nuevamente por postergar la decisión, es decir, no abre la puerta al control de la reforma. Pero vaya, no era una cosa menor tampoco. Hay que recordar, hay que ponerle un poco de contexto, que no hace tanto, poco más de 30 años, pareciera que hace mucho, 30 años en términos democráticos, pues no es nada. Pero hace 30 años México tenía este sistema hiperpresidencialista, y al decir que Manuel Camacho, al no abrir la puerta a Manuel Camacho para impugnar la norma constitucional, era prácticamente una decisión política de la Corte, decir, pues listo, sepultamos tu carrera política y entonces ya no puedes acceder a la presidencia. No, insisto, no es cualquier cosa. Claro. La segunda, si tienes alguna otra, recuérdamela, pero de las grandes que suenan, es el amparo de los intelectuales en 2007. El amparo de los intelectuales, llamado así porque un grupo de escritores, periodistas e intelectuales públicos mexicanos promueven un amparo en contra de la reforma electoral constitucional del presidente Calderón. Que el presidente Calderón, en un ejercicio de una costumbre no escrita, digamos, que tenían los presidentes de la República de, una vez que estuvieran en el encargo, tratar de reformar las condiciones electorales que les ayudaron a ganar, irónicamente, tratar de arreglarlos por una reforma constitucional posterior, ya en el cargo. Insisto, una costumbre que parece ser que se perdió, no sé si con el presidente López Obrador o incluso con el presidente Peña Nieto, pero que venía haciéndose, vaya, desde los 90s, con esta exigencia de la cancha pareja, de que hubiera condiciones de competencia electoral reales. El presidente Calderón lo que hace es enviar una iniciativa en la que, para evitar que se volviera a repetir la campaña negra, que ahora sabemos por confesión de parte que fue orquestada por la dirigencia del Partido de Acción Nacional
y con el contubernio de las televisoras de este país, lo que hace es prohibir cualquier posibilidad de que cualquier particular pueda adquirir tiempo en radio y televisión. Y lo que hace esto, en derecho constitucional llamaríamos que esta es una norma sobreinclusiva, ¿no? Porque al intentar detener que ciertos actores, particularmente corporaciones, no influyan con dinero en la elección, pues prohíbes también que la ciudadanía pueda, en un ejercicio de libre expresión, adquirir estos tiempos en radio y televisión, ¿no? La discusión, no es la que nos tiene hoy en esta mesa, ¿no? Pero mucho se ha criticado, mucho se ha hablado sobre si esta sobreinclusividad es la única forma de tener el dinero entrando a las elecciones. Insisto, mucha discusión hay sobre el tema. Incluso hay un proceso jurisdiccional en la Corte Interamericana, que no sé cuál sea su estatus actual, pero hace unos años tuve noticia. En fin, no es el tema, ¿no? Pero los intelectuales, esta serie de escritores, periodistas, promueven sus amparos y la Corte nuevamente vuelve a postergar la decisión y cierra la puerta al control de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que más hemos ganado en estos precedentes? Hay algunos otros más, si no mal recuerdo, también por ahí en el sexenio del presidente Peña Nieto hay una impugnación en contra de la reforma energética y también es bateada por la Corte. Sí. Digamos, ¿qué es lo que podemos encontrar así a manera, si nos metiéramos a leer los precedentes, las decisiones, que no es una discusión acabada? Uh-huh. Hay posturas distintas, en integraciones distintas, también hay que decirlo. Los ministros y ministras que están hoy no eran los que estuvieron en ese momento. Entonces lo que tienes es una suerte de un concierto de posturas, ¿no? Haciendo eco a esta frase de Francisca Pou, en la que dice que la Corte se ha convertido en una orquesta de solistas y no en una orquesta tocando Mahler al unísono. Lo que tienes es posturas distintas que están escondidas y que hay que incorporar y tratar de articular en tesis, en votos particulares. Y lo que pareciera que se asoma es la posibilidad de que haya al menos esto si no tomamos en cuenta lo que ya se adelantó en la sesión uh-huh. De hace 2 semanas, ¿no? Pero antes, ¿qué había? Lo que tenías hay una posibilidad de que se controle por la vía del procedimiento legislativo. O sea, el 135 tiene reglas y lo que debe hacer la Corte, creo que esta postura la habrán compartido sobre todo a inicios de la 10ª época. El 135 tiene reglas y por lo tanto la Corte, en su facultad de revisora del control del procedimiento, puede únicamente revisar si ese órgano tan especial que es el Poder Revisor y que es además un órgano distinto al Congreso y a las legislaturas, está efectivamente reunido. Y si lo que salió de ese procedimiento es o no reforma constitucional, ¿no? La otra es, y hay una tesis de primera sala, si no mal recuerdo, que dice el amparo en contra de la reforma constitucional no es improcedente, con esta frase de la ley de amparo, no es notoriamente improcedente, claro. Sí. Es decir, tienes que analizar en fondo, ¿no? Sí. Eso, digamos, son las primeras, no sé si tú tengas... Sí. Yo recuerdo, ahora que lo mencionas, creo que hay una tesis de 2001, me parece, en la que dijeron que vía procedimiento sí, que digamos que los claro. vicios procedimentales sí. Creo que hay una reciente también contradicción de tesis resuelta por la segunda sala. La segunda sala, que dijeron que ahí dijeron que es notoriamente improcedente, hasta donde recuerdo. Y está el recurso de reclamación en contra de la acción de inconstitucionalidad que promovió, me parece, Morena, en contra del transitorio de la conformación del constituyente de la Ciudad de México. Claro. De 100 diputados, 40 eran designados por las élites políticas. Y ellos decían que eso, digamos, violaba distintos derechos. Y ahí también la Corte, por una mayoría, salvo 3 ministros, me parece que votaron a favor de la procedencia, pero en el recurso de reclamación, pero ya en acción de inconstitucionalidad, dijeron que la mayoría dijo que no era procedente. Entonces,
también mi conclusión, digamos, de los precedentes es que no hay una postura definida. Creo que ha habido vaivenes. Tampoco hay una sólida doctrina, ¿no? Sí, ¿no? Sobre ese tema, que creo que es importante. Pero bueno, como ya se ha mencionado, podrían, en caso de que así lo decían los ministros, analizar vicios de forma o procedimentales, o vicios procedimentales más vicios de fondo. Digamos, por ejemplo, la violación a la división de poderes o a la independencia judicial.